Estamos estudiando el libro del Génesis. Dijimos que el libro del Génesis tiene 4 partes. Los orígenes, Abraham, Esaú y Jacob y José. En los orígenes encontramos del capítulo 1 al 12, orígenes de la creación, orígenes del hombre y la mujer, orígenes de la sociedad, orígenes del pecado. Pues hablamos del pecado original, el pecado que se cometió en los orígenes del mundo. Y ese pecado repercutió en la humanidad, porque Dios quería enseñarnos la solidaridad humana. Así nos hizo Dios solidarios. Lo bueno de un hombre repercutía en toda la humanidad, y lo malo de un hombre repercutía en toda la humanidad. Quería mostrarnos Dios desde el comienzo el plan divino de salvación que tenía para el hombre, porque Dios había previsto el pecado y había previsto también la redención por el pecado. Un hombre pecó, y por ese hombre que pecó todos quedamos hechos pecadores. Pero un hombre murió por todos, y por ese sacrificio de un hombre, que es Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos beneficiamos todos. Y por eso San Pablo nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la liturgia de la iglesia se dice: oh feliz culpa, que nos mereció semejante redención. Del capítulo 12 al 25 encontramos la historia de Abraham. Y ya hemos visto muchos pasajes relacionados con Abraham. Y entre ellos encontramos uno, el matrimonio de Isaac. Abraham recomendó a su criado Eleazar, al más viejo de todos, que fuera a su tierra para buscarle esposa a su hijo. Entonces apareció Rebeca, la hija de Betuel, la hermana de Labán, y esa fue la esposa de Isaac. Isaac entonces contrajo matrimonio con Rebeca, y todos conocemos que más o menos a los 40 años se casó Isaac, pero Rebeca no le dio hijos. Era estéril. Debió Jacob o Isaac rezar para que Dios quitara la esterilidad de su esposa y le diera hijos. Y a los 60 años, Rebeca concibió 2 hijos, que fueron Esaú y Jacob, que eran gemelos, nacieron el mismo día, pero primero nació Esaú y después nació Jacob. Pero Jacob nació prendido de la pierna de su hermano Esaú. Ahí tenemos la historia de Esaú y Jacob. Ahí empieza la descendencia de Isaac. Todo eso que observamos nos va haciendo entender el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Dios a Abraham le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y según las apariencias, parece que no se puede. Parece que es imposible lo que Dios está diciendo, porque Abraham a los 75 años recibió la promesa, pero pasaron 25 y casi que no se cumple. Apenas a los 100 años nació un hijo, y fue Isaac. Y Isaac se casó con Rebeca, y Rebeca entonces también resultó estéril. Tampoco tenía hijos, por más que la promesa divina estaba en pie: tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Sin embargo, a pesar de que las apariencias parecen decir lo que dice Dios no se va a cumplir, es imposible que se cumpla, vamos dándonos cuenta del poder de Dios. Dios es todopoderoso y hace todo lo que quiere.
Y por eso, a pesar de que Abraham tiene un solo hijo, y a pesar de que Isaac tiene dos, Esaú y Jacob, la descendencia de Abraham se va multiplicando según el plan divino y se cumple la palabra. Los hijos de Abraham, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, se multiplican. Porque los hijos son los hijos de la promesa y la promesa se cumple en la fe de Abraham. Los hijos de Abraham somos los creyentes, los que creemos en la palabra divina, los que reconocemos la veracidad de Dios. Esaú y Jacob van creciendo. Esaú le gusta la caza. Él se dedica a salir al campo para cazar animales. Y Jacob es más bien de caza. Por eso el papá Isaac quería más a Esaú que a Jacob. En cambio, Rebeca quería más a Jacob que a Esaú, porque concordaban como en el pensamiento. Al papá le gustaba la cacería también, y a la mamá le gustaba la casa, estar en casa, permanecer allí. Y Jacob era de casa, por eso es el preferido también de Rebeca. Observamos también que todos los hijos crecen y tiene derecho a la primogenitura Esaú, que fue el primero que nació. Pero cuando eran ya mayores, un día Jacob estaba preparando un plato de lentejas. Y está muy llamativo aquel potaje. Y llegó Esaú con hambre. Y viendo lo que tenía comida, y él estaba con hambre, le dijo, dame de esa comida. Y Jacob le dijo, te doy, pero si me vendes la primogenitura. Y era tal el deseo que tenía de comer, que accedió a la propuesta de Jacob. Vendió la primogenitura por el plato de lentejas. Y vamos viendo entonces cómo sigue en la Biblia relatándose la historia de Esaú y de Jacob. Después observamos que cuando Isaac ya es anciano, llama a su hijo Esaú para decirle, hijo, prepárate, vete al campo y coge un animal, cázalo, y me lo preparas como sabes que me gusta, para darte la bendición que te corresponde como primogénito que eres. Y Esaú se fue a preparar, como el padre le decía, la caza, y a traerle al padre la comida preparada. Pero Rebeca oyó lo que comentaban Isaac y Esaú, y le habló a Jacob, yo quiero que recibas tú la bendición. Prepárate, voy a hacerte que recibas la bendición de tu padre en vez de Esaú. Y Jacob dijo, pero Señor, mi padre me descubre y en vez de bendecirme me maldice. Y la dijo, no te preocupes, yo me encargo de arreglar las cosas. Y lo vistió con los trajes de Esaú. Y le colocó en la piel una piel de cordero, para que si el padre lo palpaba, encontrara que era velludo como Esaú. Y Jacob se acercó a su padre a llevarle la comida preparada. Padre mío, ya logré hacer casa. Vengo a darte comida para que me bendigas. Y el padre le dijo, el padre que era ya viejo y era ciego, no veía. Le dijo, acércate, hijo mío, para palparte. Y oyó la voz de Jacob y dijo, ciertamente la voz es la de Jacob, no la de Esaú. Pero acércate, yo te palpo. Y lo tocó y se dio cuenta que eras semejante a Esaú por la piel de oveja que tenía puesta sobre su pecho. Y al acercarse también buscó el olor de los vestidos de su hijo, y ciertamente el olor es el de mi hijo Esaú. Y lo bendijo, porque no cayó en la cuenta que era un engaño lo que hacía Jacob con su padre. Pensó en la sinceridad del hijo y lo bendijo como el heredero de la bendición que le correspondía
al primogénito. Cuando llega Esaú a recibir la bendición y prepara la casa y trae la comida al padre: Padre mío, he regresado del campo, aquí te traigo la comida. El padre se sorprendió y dijo: Señor, pero yo ya te bendije. Y cayó en la cuenta: no bendije a Esaú, sino a Jacob. Y Esaú se desesperó al ver que había perdido la bendición y pidió: pero entonces darme otra bendición. Y el padre le dijo: ya di la bendición a Jacob. Y eso fue motivo de pelea entre Esaú y Jacob. Estaban inquietos y estaban rencorosos por lo sucedido. Y Esaú lloraba infatigablemente por lo que le había pasado. Ciertamente no se acordaba del compromiso que había hecho con su hermano cuando el plato de lentejas. Y después vemos cómo Esaú amenazó a Jacob de muerte por lo que había hecho. Y fue el mismo Isaac y fue Rebeca los que aconsejaron que huyera Jacob lejos de la casa. Y lo aconsejaron que se fuera donde su tío Labán, el hermano de Rebeca. Y entonces Jacob organizó y se fue a la casa de su tío. Allá permaneció mucho tiempo. Pero también nos acordamos cómo en el camino tuvo un sueño. El sueño de Jacob. Cuando en la noche cuando lo cogió la noche en el camino y debió descansar sobre una piedra. Y al descansar tuvo un sueño y miró una escalera grande que tocaba la tierra y tocaba el cielo. En el cielo estaba Dios y en la tierra bajaban los ángeles del cielo y volvían a subir por la escalera. Ahora Jacob se despertó y dijo: ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y ungió aquella piedra como recuerdo de la presencia de Dios en ese lugar. Y le pidió a Dios que por favor, si estaba con él, lo bendijera en el camino y lo bendijera en la casa de su tío y lo trajera de nuevo con prosperidad. Y Dios atendió su oración. Y Dios se mostró con Jacob como el amigo que se interesaba por su amigo y se preocupaba por él. Jacob llegó a la casa de Labán. Allá estuvo 20 años, dedicado a su trabajo, dedicado a servirle a su tío. Y Labán progresó mucho con el trabajo de Jacob. Y por el trabajo se comprometió darle una hija como esposa. Pero no le dio la que Jacob había pedido, sino que cuando cumplió el trabajo le engañó con la otra hija. Y así Labán Jacob se queja como en su trabajo durante 20 años, en 10 ocasiones Labán lo había engañado y lo había perjudicado. Cierto que le dio a sus hijas por esposas, pero lo perjudicó en la forma en que cumplió el compromiso de las hijas y de los animales que Jacob logró conseguir. Dice la Biblia, el libro del Génesis, Dios se dio cuenta de las injusticias de Labán con Jacob. Y teniendo en cuenta esas injusticias, recompensó a Jacob, dándole en abundancia de los rebaños de Labán. Labán hacía un compromiso con Jacob: tales ovejas me corresponden. Y las que le correspondían a Labán eran más pocas. En cambio, las de Jacob eran abundantes, porque siempre se cumplía lo contrario de lo que Labán pedía. Dios estaba a favor de Jacob, reponiéndole las injusticias que Labán había cometido con él. Por eso Jacob se enriqueció con los bienes de Labán, porque consiguió que esos bienes que Labán le debía pagar, ciertamente los consiguió porque Dios lo ayudó y lo ayudó con esmero. Y vemos cómo en la familia de Labán los hijos comentan
el enriquecimiento de Jacob, se ha enriquecido con los bienes de nuestro padre, se ha beneficiado con lo que mi padre tiene y él tiene más que mi padre. Y hubo entonces resentimiento por los comentarios. Y Labán no trató ya como antes a Jacob. Y Jacob notaba todo eso y llamó a las mujeres que tenía, a Lía y a Raquel, para que organizaran el viaje y se regresaran a la tierra de Jacob. Y todas ellas estaban de acuerdo con lo que Jacob decía. Y se dieron cuenta de que ciertamente lo que tenía le pertenecía a Jacob y que su padre lo había perjudicado varias veces. Y que también el padre las miraba como extrañas y que era mejor irse de la casa a la casa de el abuelo Isaac. Así organizaron la salida y se fueron sin decir nada. No le dijeron nada a Labán, sino que se volaron de la casa de Labán y se fueron a la tierra donde estaba Isaac. Cuando Labán se dio cuenta de lo que había hecho Jacob, que se había ido con las hijas, organizó a su familia y se vino en persecución de Jacob, porque se había venido sin contar con él y se había traído las cosas que Labán pensaba que a él también le pertenecían. Y lo alcanzó después de 7 días de camino. En el camino se quejó de la forma como había hecho Jacob. ¿Por qué te has venido sin decirme nada? ¿Por qué no me has dejado besar a mis hijas y a mis hijos? Yo te hubiera celebrado la fiesta con alegría tu salida. Habría habido música y había habido instrumentos musicales en la fiesta. Pero no me dijiste nada y te viniste. Y Jacob explicó el porqué. Es que tuve miedo que no me dejara salir. Pero también reclamó Labán y dijo, ¿y por qué te has traído los ídolos que me pertenecen a mí? Los dioses de Labán los había traído Raquel en el equipaje de ella. Y Jacob, que no había pensado en nada incorrecto, ni había sabido nada de los ídolos, entonces dijo, escúlcanos, y al que le encuentres tus ídolos, merece la muerte. Y Labán se puso a buscar en las tiendas de Jacob y de Lía y de las criadas, y en la tienda de Raquel, los ídolos que buscaba. Pero Raquel, que los había cogido, los había metido en la silla de los camellos y se había sentado sobre esa silla y no quiso moverse, alegando que estaba con la regla. Y el padre respetó el pensamiento de Raquel y por eso buscó en todas partes y no encontró nada, y buscó en la tienda de Raquel y tampoco encontró. Y entonces se armó la pelotera entre Labán y Jacob. ¿Por qué me has perseguido sin motivo y has pensado mal de mí? Pero luego se pusieron en paz, porque Dios había pedido a Labán que cuidado, había problemas con Jacob. El Señor está pendiente de sus amigos y los defiende de los enemigos. Y los que quieren hacer daño no pueden hacerlo, porque Dios defiende a sus amigos. Por eso Labán no pudo hacer nada en contra de Jacob. Y más bien, dialogando y mirando las cosas, se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto para que Labán no persiguiera a Jacob y Jacob no persiguiera a Labán. Así hicieron un compromiso ante Dios. Y Labán se regresó a su casa y Abraham y Jacob continuó su camino. Y luego vemos cómo se encuentra Jacob con su hermano Esaú y cómo prepara el encuentro, porque también tiene miedo de ese encuentro. Mi hermano va a recordar lo que pasó antiguamente y me las va a cobrar y me va a hacer daño. Pero Dios también estuvo del lado de Jacob, porque Jacob en su angustia clamaba a Dios y Dios lo atendió. Y cuando se encontraron como amigos y se revieron favorablemente el uno al otro. No hubo problema entre los dos,
porque Jacob supo ganarse a su hermano con las ofrendas o con las dádivas que le mandó por delante, para que si preguntara Esaú de quién era lo que iba, le dijeran de tu hermano Jacob, que manda a su hermano Esaú. Así lograron las paces entre los dos, y así logró Jacob llegar a su casa y encontrarse con su padre y abrazarlo y estar feliz en su compañía. Luego termina el libro, termina esta parte del Éxodo, hablando de la descendencia de Esaú y de los descendientes que salieron de allí, que formaron tribus y reinos. Y también se habla de otra falla, Dina. Dina era mujer de Jacob, era hija de Jacob. Y cuando llegó por allá donde los habitantes de Hebrón, se encontró que Siquem, el hijo de Hamor, se enamoró de Dina y abusó de ella, como quien dice, haciéndole un secuestro. La cogió a la fuerza, la llevó a su tienda y abusó de ella. Jacob se enteró con el tiempo de lo que había pasado. Los hermanos lo sabían porque no estaban en la casa cuando Jacob se enteró. Pero al regresar se informaron y sintieron, como quien dice, lo incorrecto de lograr. Por más que Siquem se enamoró de Dina, y por más que Hamor también quería a Dina para su casa, y pidió que se hicieran un pacto entre los dos, Jacob con su familia y los de Siquem con la suya, para que los hijos y las hijas de unos y otros pudieran celebrar matrimonio y pudieran unirse y estar en aquel territorio libremente, sin problema alguno, porque los de Siquem y los de Hamor recibían tranquilamente a los de Jacob y a su familia. Los hijos de Jacob aceptaron el pacto porque pidieron ese encuentro, pero lo aceptaron con cierto fingimiento. Y entonces dijeron, ciertamente, todo eso se puede, pero tiene que haber una condición. Nosotros somos circuncisos y ustedes incircuncisos. Y no está bien que un circunciso se case con una hija de un circunciso. Si ustedes se circuncidan todos los varones, aceptamos la petición. Y aceptaron la circuncisión. Y Simeón y Leví se vengaron de la falta cometida por Siquem. Porque eso no es correcto. Que nuestra hermana sea tratada como una mujer de mala vida. Y por eso, mientras estaban ellos como curándose de la circuncisión, en los dolores de la circuncisión, acabaron con ellos los hijos de Jacob. Acabaron con toda la familia, con Siquem, con Hamor y todos los varones de aquel lugar. Jacob ciertamente sintió lo que habían hecho sus hijos. Vamos a quedar mal ahora ante los pueblos de esta tierra. Y van a hacernos la guerra a nosotros y nos va a acabar a mí y a todos mis hijos. Pero Dios los defendió y logró que los de aquel lugar, los cananeos, tuvieran miedo a los de Jacob y no hicieran nada contra ellos. Así entonces encontramos en el libro lo que hizo Dios en favor de su amigo Jacob. Dios se interesó por su amigo, en atención a Abraham, en atención a Isaac. Y le prometió también a Jacob hacer lo mismo con él, como había prometido a los anteriores. Dios sigue pensando en lo mismo. Dios no cambia de parecer. Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra. Lo que dijo ayer lo sostiene hoy. Pues vale la pena leer el libro con cuidado para uno aprender las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra.